¿Cómo están? Muy buenos días. Nos volvemos a encontrar en una nueva transmisión del Facebook Live y vamos a tratar un tema que es muy relevante para todos ustedes acerca de los comprobantes electrónicos. Usted como contribuyente se preguntará, ¿estoy obligado a emitir? ¿Desde cuándo estoy obligado? ¿Qué medios puedo utilizar para emitir los comprobantes electrónicos? ¿Qué comprobantes electrónicos existen? Todas esas interrogantes que usted se hace como contribuyente, el día de hoy lo vamos a tratar. Y para eso tenemos a Miguel Vázquez, profesional de la Gerencia Normativa de Procesos, quien nos acompaña el día de hoy en esta transmisión para contestar todas nuestras preguntas. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Buenos días, Noelina. Un gusto, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos los seguidores de SUNAT en el Facebook. Encantado de poder apoyarles con este tema. Sí, Miguel, y es la segunda vez que estamos contigo en transmisión. Me acuerdo que el año pasado salimos en vivo y ahora ya nos toca salir de esta manera, de manera virtual contigo a la distancia, pero bueno, ya llegará el momento donde nos volveremos a encontrar. Miguel, así es. Un tema muy importante que es de comprobantes electrónicos, pero antes de entrar al detalle de comprobantes electrónicos, me gustaría que nos expliques qué es un comprobante de pago. El comprobante de pago es el documento que permite acreditar la transferencia de un bien, la prestación de un servicio o la cesión en uso. Pero yendo un poco más allá, el comprobante de pago es el documento que nos va a permitir acreditar el crédito fiscal al momento de determinar nuestro IGB, o nos va a permitir deducir el costo-gasto en el caso de la determinación del impuesto a la renta, siempre que este documento, este comprobante de pago, cumpla con las características y requisitos que requiere la normativa. Mira, algo que has mencionado y me parece interesante, ¿no? El tema de que se puede utilizar el crédito fiscal y también la deducción del gasto. Y acá va mi siguiente pregunta. ¿Qué clase de comprobantes de pago existen y cuál te permite deducir el crédito fiscal y la deducción de los gastos, lo que acabas de mencionar? Los principales comprobantes de pagos que existen, los que debemos tener en cuenta, es para el caso de las empresas, por ejemplo, las facturas y las boletas de venta. En el caso de las empresas que están en el nuevo RUS, por ejemplo, el documento que emiten son las boletas de venta, exclusivamente boletas de venta. En el caso me encuentre, por ejemplo, en el régimen especial de renta, el conocido como RER, el régimen MIPE tributario, conocido como RMT, o en el régimen general, en esos tres regímenes yo puedo emitir factura y boleta de venta. ¿Cuál es la diferencia entre factura y boleta de venta? Que la factura es la que permite acreditar el crédito fiscal y el costo-gasto. Es decir, si es que yo soy un negocio, una empresa, y hago una compra para mi negocio, lo que yo debo solicitar es una factura. Y esa factura me permite acreditar el crédito fiscal, así como el costo-gasto. En el caso de la boleta de venta, sí es el documento que se emite a consumidores finales, es decir, a personas que no son negocios, por ejemplo, personas naturales, y no necesitan sustentar un crédito fiscal y costo-gastos porque son consumidores finales. Solamente hay una excepción en el caso de boleta de venta que sí permite acreditar el costo-gasto cuando esa boleta de venta es emitida por un contribuyente del nuevo RUS y se le emite a otra empresa. En esos casos sí, hasta cierto límite la normativa permite sustentar costo-gasto. Pero también hay... Discúlpame que te corte, cosa para dejarlo bien en claro. Por ejemplo, si soy una persona natural con negocio o una persona jurídica que está en el régimen MIPE tributario o en el régimen general y hago una compra a una persona que está en el nuevo RUS, esa compra a mí me va a permitir poder tomarla como gasto hasta un cierto tope, ¿verdad? Así es, así es. Para dejarlo claro. Entonces, recuerden entonces aquellos de ustedes que están en el régimen, MIPE tributario, régimen general, que vayan a realizar compras a sujetos del nuevo RUS, esa boleta de venta la va a poder utilizar como un gasto. Continúa, Miguel. Sí, y a tu pregunta también sobre qué otros comprobantes, documentos hay, podemos tener en cuenta también algunos documentos que de repente no son los más usados, pero no está de más mencionarlos, como por ejemplo la liquidación de compra, las pólizas de adjudicación, los documentos autorizados y otros tipos de documentos que no son comprobantes de pagos, pero sí son bastante utilizados, como son los comprobantes de retención del IGB, los comprobantes de percepción del IGB y las guías de remisión, que son documentos que son bastante utilizados
y también utilizan los mismos mecanismos para emitir los comprobantes de pago. Y Miguel, las notas de crédito, notas de débito, también, ¿verdad? También son documentos que son complementarios a los comprobantes de pago, es decir, a las facturas, a las boletas de venta. Son documentos que también se pueden emitir para ajustar las operaciones por las cuales se han emitido los comprobantes de pago. Y ya entonces, como ya nos has explicado qué es un comprobante de pago y también cuáles son los comprobantes de pago que se pueden emitir, entonces ahorita te pregunto, ¿qué es un comprobante de pago electrónico? ¿Qué se entiende por un comprobante de pago electrónico? El comprobante de pago, que ya lo hemos mencionado, el comprobante de pago puede estar soportado en un documento que puede ser tanto un documento físico como un documento electrónico. El comprobante de pago soportado en un documento físico es lo que siempre hemos conocido, el comprobante de pago que se pide autorización a SUNAT y se solicita imprimir en una imprenta. Pero el comprobante de pago soportado en un documento electrónico, que es un archivo digital, ese es el conocido como comprobante de pago electrónico. Es un comprobante de pago soportado en un documento electrónico, es decir, en un archivo. Y ese es de repente uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, simplemente para mencionarlos, que siempre hay cierta confusión porque normalmente en el transcurso de los años lo que siempre se ha pedido cuando uno hace una compra es un papel, ¿no? ¿Por qué? Porque las facturas inicialmente han sido físicas, un documento físico. Y cuando se pide un comprobante de pago electrónico o cuando uno recibe un comprobante de pago electrónico, en el caso de facturas, por ejemplo, lo que hay que recibir no es una impresión, no es un papel, sino es el archivo, que es un archivo que tiene un formato XML. Es un archivo que nosotros lo podemos recibir por medio de un correo electrónico, por ejemplo, o por medio de una página web o de algún otro medio electrónico. Lo que debemos de guardar, de almacenar, de archivar, en el caso de recibir un comprobante de pago electrónico, es el archivo, no las impresiones que nos puedan dar, ¿no? Ese es un punto muy, muy importante a tener en cuenta. Y mira, Miguel, algo que te quería recalcar al respecto, ¿no? Si bien es cierto, y es muchas de las consultas que se reciben los contribuyentes, es que si estoy en la obligación de, cuando ya me llega el comprobante de pago electrónico a mi correo electrónico, si es necesario que yo debo imprimirlo y guardarlo y almacenar. Eso es una de las preguntas muy frecuentes que realizan los contribuyentes. ¿Nos puedes aclarar Exacto. esto? Exacto. En el caso de facturas, por ejemplo, el comprobante de pago me lo tienen que dar por medios electrónicos siempre, en el caso de facturas. Entonces ahí lo que yo debo de guardar es el archivo, que mencionaba que tiene un formato XML, y ese archivo yo lo puedo guardar en un USB, en un computador, en un servidor, en la nube, etcétera, por cualquier medio electrónico. Solamente en el caso de boletas de ventas, cuando yo soy consumidor final, me lo pueden mandar por correo electrónico también, pero también está la posibilidad de que me lo puedan entregar a través de una representación impresa. En ese caso sí me imprimen una representación de la boleta de venta electrónica y yo podría archivar esa representación impresa de la boleta de venta, en el caso en que sea un consumidor final. Pero siempre, recordar siempre en el caso de factura, que lo que yo debo almacenar siempre es el documento electrónico. Ok. Miguel, entonces ya nos has indicado que es el comprobante de pago electrónico. ¿Nos puedes indicar cuáles son los beneficios que tiene el contribuyente al emitir este comprobante de pago electrónico? Sí, claro. Los beneficios en general, no solo del comprobante de pago electrónico, sino en general de todas las tecnologías de información, que es algo que todo contribuyente debería de conocer y tener en cuenta, y me parece que lo estamos viendo en pantalla, el ahorro en impresiones y almacenamiento, por ejemplo, que ya más o menos estábamos adelantando eso hace un momento. En el caso de los comprobantes físicos, el hecho de yo tener que almacenar papel implica utilizar un espacio para guardar esa documentación. Implica incluso un riesgo de que se pueda perder esa información porque es un papel y se puede dañar, ¿no? En caso de empresas, por ejemplo, grandes, se nota mucho más incluso porque hay empresas que incurren en costos bastante elevados en almacenar el papel. En cambio, ahora se puede guardar miles de comprobantes de pago utilizando un simple USB, por ejemplo.
Entonces ese es un gran beneficio en el tema de ahorro, y no solo de ahorro en términos económicos, sino también ahorros porque la gestión de esa documentación es mucho más fácil, mucho más rápida, a diferencia del papel. Otro beneficio que es mucho más altruista es el tema de la conservación del medio ambiente. Y hay una tendencia a nivel internacional de la eliminación del uso de papel. Con el comprobante de pago electrónico y en general con todas las tecnologías de información, estamos colaborando con la no contaminación del medio ambiente, ¿no? Claro. El tema del multicanal es un beneficio porque en el caso del comprobante de pago físico, la única manera en que yo puedo emitir mi comprobante de pago físico es llenando de manera manual con un lapicero mi talonario de comprobantes de pago. En el caso del comprobante de pago electrónico, puedo usar diversas plataformas para su emisión. Puedo utilizar una laptop, puedo utilizar un celular, puedo utilizar una tablet y puedo utilizar diversos sistemas según los que se adecúen mejor a mi negocio, que más adelante lo vamos a comentar un poco, ¿no? Miguel, acá, discúlpame que me corte lo de multicanal. Acá tenemos lo que es el app Emprender, ¿verdad? También se puede emitir el comprobante electrónico a través de este medio, ¿no? Así es. La SUNAT ha puesto a disposición, adicionalmente a la plataforma del portal web, un app que se puede descargar directamente de Play Store en cualquier celular o tablet, que es el app SUNAT o el app Emprender o el app Personas, que son aplicativos que se han puesto a disposición de manera gratuita para que se puedan emitir las facturas, las boletas de venta, las notas vinculadas a esas facturas y boletas de ventas, y también los recibos por honorarios electrónicos. Esos 3 documentos se pueden emitir sin ningún problema a través de cualquier celular con conexión a internet, ¿no? Ok, gracias. También uno de los beneficios es la seguridad y validez legal. Lo que ocurre es que en el tiempo siempre ha habido cierto rechazo a los documentos electrónicos, porque siempre hemos tenido la idea de que el papel con una firma manuscrita es el único documento que vale, ¿no? Pero el día de hoy ya existe ya una regulación respecto de las firmas electrónicas y de los certificados digitales, que dan la misma validez que una firma manuscrita. Pero claro, siempre existe el temor de que algunas personas no creen en este tema por el hecho de que, no, si yo puedo copiar un archivo fácilmente, puedo copiarlo de un lugar a otro, yo puedo modificarlo y puedo decir que ese era el documento original. Miguel, pero eso no es cierto porque Disculpa que ahí te interrumpa, porque mencionaste algo importante que es el certificado digital. ¿Nos puedes explicar así de una manera sencilla qué es el certificado digital y cómo se tramita? Sí, el certificado digital, que también es un documento electrónico, sirve para realizar las firmas digitales. Así como existe la firma manuscrita, con el certificado digital es un tipo de documento que permite generar un algoritmo en el cual permite identificar la exactitud de un documento electrónico y permite asegurar de que ese documento es el original. Es decir, si yo luego ese documento lo altero, lo modifico, con el certificado digital yo voy a poder saber de que ese documento ha sido modificado. Es más, la misma SUNAT ha puesto a disposición, por medio de su portal en opciones sin clave sol, una consulta de validez de comprobante de pago, que en el caso alguien me haya entregado un documento que ha sido adulterado, yo ese archivo lo puedo cargar al portal de SUNAT y me va a dar una respuesta si ese es el documento original o si ha sufrido alguna alteración. Entonces, para eso nos sirven los certificados digitales, para realizar las firmas digitales y para asegurar que un documento electrónico es el real, ¿no? Es el original. Entonces, con eso tenemos seguridad y da validez legal, porque la firma electrónica es válida legalmente, y nos permite de alguna manera tener un respaldo, ¿no? Y tener la tranquilidad que se está emitiendo realmente un comprobante que cumple con todas las características y que cumple con toda la normativa, ¿no? Así es. También la disponibilidad, porque los comprobantes de pago electrónicos en algunos casos se puede incluso hasta automatizar, a tal punto que los clientes pueden acceder a recibir su comprobante de pago en cualquier momento. La integración con otras aplicaciones, porque este es uno de los temas más fuertes y vinculados al tema de la tecnología de la información, ¿no? Que el comprobante de pago electrónico es parte de todo eso. El comprobante de pago electrónico, al ser emitido a través de un sistema de facturación,
ese sistema de facturación puede conectarse con otros sistemas que puede utilizar un contribuyente, como el sistema contable, como sus sistemas de Cardex, sus sistemas logísticos, y permite de alguna manera tener una información integrada, que al momento en que yo estoy emitiendo mi comprobante de pago, también está alimentando la información que me va a servir para cumplir con otras obligaciones, como por ejemplo el registro de ventas o el registro de compras, o el resto de los libros contables que yo tenga por obligación llevar. Pero no solo eso, sino incluso también puede generarme cierta información que me va a permitir generar reportes para yo poder conocer más mi negocio. Porque, por dar un ejemplo simplemente, podría darse el caso en que yo tenga varios establecimientos y en un establecimiento hay un producto que se vende más que en el otro. Con la información que la puedo obtener en línea, yo puedo saber en el momento que este producto que se vende más se me está acabando. Y yo puedo, de alguna manera, comprar nuevamente esos productos para suministrarlo a este local, y el otro de repente no tiene la misma rotación de ese mismo producto, ¿no? Esa información yo la puedo tener en el momento para poder gestionar mejor mi negocio y tomar mejores decisiones, ¿no? Que va vinculado al siguiente beneficio que está ahí en la imagen, que es la obtención de información en tiempo real, ¿no? O sea, yo puedo obtener esos reportes en el momento, porque ya todo funciona de manera automatizada. Y en el caso de lo que se ha aumentado en estos tiempos del estado de emergencia y de la pandemia, que es las ventas por internet, ahí hay un gran beneficio porque el comprobante de pago electrónico, como ya lo habíamos dicho, permite entregarse por medios electrónicos. Es decir, yo no necesito buscar a mi cliente para entregarle el papelito como copian la factura si es que yo he vendido por internet. Entonces, en esos casos, simplemente yo puedo pedirle un correo electrónico o puedo ponerlo a disposición en una página web y puedo entregarle el comprobante de pago. Hay cero contacto y nos ayuda con el tema de la pandemia que nos ha ocurrido en este año, ¿no? Así es, Miguel. De verdad que nos has mencionado beneficios muy importantes, ¿no? El ahorro, que es multicanal, que puedes utilizarlo, emitir las 24 horas del día o los 7 días de la semana, porque solamente es a través de internet. Que puedes saber cómo va tu negocio, ¿no? Puedes verificar como indicabas en tu ejemplo, qué mercadería es la que se vende más que otra no, y de esa manera poder hacer el stock de mi negocio y saber también qué es lo que debo comprar o no para que verlo cómo va creciendo mi negocio. Entonces, una vez que ya sabemos de estos beneficios, creo que la siguiente consulta es: ¿por qué medios ahora se emite lo que es el comprobante electrónico? Porque ya nos has estado indicando de que uno es por la página, por ejemplo, de SUNAT, a través del app Emprender, pero sé que hay también otros tipos de medios para poder emitir estos comprobantes. ¿Nos puedes comentar, por favor? Sí, claro. Los comprobantes de pago electrónicos se emiten a través de un sistema de emisión electrónico que ha aprobado la SUNAT. Los 4 sistemas principales que debemos tener en cuenta son los que están en la imagen, lo que estamos viendo, mencionándolos de derecha a izquierda. Tenemos el sistema de emisión SOL, que es lo que hemos comentado hace un momento, que puede utilizarse a través del portal de SUNAT o puede utilizarse a través del app Personas o el app Emprender o el app SUNAT también, que se descarga de Play Store en cualquier celular o tablet. Es 100% gratuito, cualquier contribuyente lo puede usar. Y tenemos el siguiente que está en color guinda, que es el sistema de emisión del facturador. El sistema de emisión del facturador, que suele ser utilizado por empresas micro, medianas empresas, es un aplicativo que se descarga en cualquier computador. Y ese aplicativo, que si bien no es un sistema de facturación, es un aplicativo que permite llenarlo de archivos planos, para que esos archivos planos, con la información del comprobante de pago que yo quiero emitir, los transforme a un formato digital en extensión XML y con los requerimientos que pide la SUNAT, que es con el estándar VL 2.1, para que inmediatamente este aplicativo también lo envíe a SUNAT y genere una respuesta de aceptado de ese comprobante de pago. Entonces yo lo único que necesito es elaborar el archivo plano, y ese archivo plano se podría diseñar con, por ejemplo, una macro de Excel, por dar un ejemplo, o de repente un programa básico que
permita generar archivos planos. Es algo muy parecido a lo que conocemos en el mundo del registro de compras y ventas electrónicos, o los libros electrónicos, que también funcionan a través de archivos planos, archivos TXT con formato TXT o archivos con formato JSON. Luego el siguiente está en color amarillo, que es el sistema de emisión del contribuyente. El sistema de emisión del contribuyente es un sistema mucho más completo, mucho más grande, en el cual lo que requiere es que el contribuyente desarrolle un sistema de facturación o compre un sistema de facturación, e incluso puede acceder a los denominados proveedores de servicios electrónicos, que son empresas autorizadas por SUNAT para realizar la labor de emisión de los comprobantes de pago, ¿no? Y con este sistema de facturación se elabora el archivo XML con el estándar VL 2.1 y se envía al servidor de SUNAT para que SUNAT realice la validación de ese documento electrónico, y si cumple con las características, requisitos y las condiciones de emisión, entonces le da una constancia de aceptado. Y una vez que tiene esa constancia de aceptado, para el caso de facturas, eso ya tiene calidad de factura electrónica. Y por último, en la parte color azul, el sistema de emisión del OCE, que es el operador de servicios electrónicos, es igual al sistema del contribuyente, es idéntico, utiliza los mismos formatos. La gran diferencia es que el comprobante yo ya no se lo envío a SUNAT para que me lo valide, sino se lo envío a una empresa privada denominada OCE, operador de servicios electrónicos, para que este privado realice la validación del documento y él me da mi constancia de aceptación. Este sistema de emisión puede ser usado por cualquier contribuyente, pero la obligación de utilizarlo las tienen los principales contribuyentes nacionales o principales contribuyentes regionales, ¿no? Miguel, para el caso de los demás pueden usar cualquiera de los sistemas que hemos mencionado. Miguel, entonces por lo que nos has explicado, entiendo que es como de menor a mayor, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si yo recién inicio un negocio, una persona natural o una empresa recién saca su número de RUC, empieza a emitir sus comprobantes electrónicos, podría empezar por el sistema operativo que da SUNAT, ¿no? Por el portal. Ya si va creciendo, ya poco a poco puede ir viendo un facturador, o también puede ver el sistema de emisión, él mismo comprarse su sistema de emisión o ir con un OCE, ¿verdad? Sí, pero también tener en cuenta que el sistema SOL, todos estos sistemas, no necesariamente el sistema SOL es solo para los negocios pequeñitos. En realidad depende también mucho, para escoger qué sistema vamos a utilizar, conocer nuestro negocio. Por ejemplo, en el caso en que yo haya optado por colocar un restaurante, no hay ningún problema en que yo pueda usar el sistema SOL. Sin ningún problema yo podría utilizarlo, y cada vez que mis consumidores me piden el documento, yo ingreso al computador y emito la boleta de venta respectiva. Pero hay algunos negocios que no necesariamente hablamos de negocios grandes, pero que sí tienen alta rotación. Por ejemplo, yo estoy emprendiendo y coloco un mini market, por dar un ejemplo. Entonces, en el caso del mini market, por las características del negocio, me conviene a mí en ese caso optar por el sistema facturador, porque es un sistema que me va a funcionar mucho mejor, que voy a poder emitir comprobantes de pago si tengo varias cajas, por ejemplo. En cada una de las cajas voy a poder emitir sin ningún problema, etcétera. Entonces, son sistemas también que la SUNAT pone de manera gratuita a disposición un aplicativo para poder emitir esos comprobantes de pago. Pero no hay ningún impedimento incluso en que yo, si como negocio, quiero empezar con el sistema del contribuyente, porque yo he encontrado los beneficios de la tecnología de la información que me convienen mucho. Yo quiero empezar en realidad ya teniendo un sistema integrado. Sin ningún problema también se puede empezar con el sistema del contribuyente, ¿no? Pero depende mucho de conocer las características del negocio para poder escoger el sistema que mejor se nos adecue. Justo eso iba mi consulta, ¿no? De que entonces va a depender mucho de qué tipo de negocio tengo, cuáles son sus características, para poder en este caso escoger qué tipo de facturación voy a realizar de manera electrónica, ¿no? De acuerdo a lo que nos has comentado hace un momento, ¿verdad? Así es. Ya. Otra de las preguntas, Miguel, creo que es la pregunta que más realizan los contribuyentes, es: ¿quiénes están obligados a emitir ya comprobantes electrónicos? Para eso debemos tener en cuenta
algunas reglas muy importantes, como son, por ejemplo, las de los nuevos inscritos al RUC. Si es que yo voy a emprender un negocio y me estoy inscribiendo al RUC y me estoy inscribiendo en el régimen especial de renta, o en el régimen MIPE tributario, o en el régimen general, en esos casos yo voy a estar designado como emisor electrónico, es decir, voy a tener que emitir de manera obligatoria comprobantes de pago electrónico a partir del primer día calendario del tercer mes siguiente a mi inscripción. ¿De acuerdo? Ok. Por dar un ejemplo, lo estamos viendo en la pantalla. Por ejemplo, si es que yo el 20 de diciembre de este año 2020 me inscribo al régimen MIPE tributario, entonces mi obligación va a ser a partir del 1 de marzo del 2021, que es el primer día calendario del tercer mes siguiente. Exacto. Recordando siempre que es para los que se afecten al régimen especial de renta, al régimen general o al régimen MIPE tributario. Es para esos casos, ¿no? ¿Y qué pasó con los del nuevo RUS? Los del nuevo RUS tienen una regla distinta que lo vamos a mencionar un poco más abajo. Ellos tienen unas fechas establecidas, que es 1 de julio del año siguiente y 1 de enero del año subsiguiente, que lo vamos a ver un poco más adelante. Okay. Pero lo que sí quería, Noelina, comentarles es como mensaje que la idea más que nada es que un contribuyente, si bien se les está dando este tiempo para continuar emitiendo los físicos, la idea es que un contribuyente que inicie un negocio ya inicie con un comprobante de pago electrónico, porque a la larga ese es el documento que va a tener que utilizar. Entonces, esa es la importancia de que al momento en que yo vaya a emprender, así como me iba a una imprenta a solicitar la impresión de mis comprobantes de pago, bueno, el día de hoy lo ideal como consejo, como recomendación, es que el mercado ya nos ofrece diversas soluciones para poder emitir, por ejemplo, en el sistema del contribuyente o en el sistema facturador, o yo puedo recurrir al sistema SOL. Entonces ya iniciando mi negocio yo puedo empaparme de este tema, ya puedo empezar con la emisión del comprobante de pago electrónico, porque finalmente al primer día calendario del tercer mes voy a tener que usar exclusivamente los comprobantes de pago electrónico. Entonces ese es el mensaje para los casos en que se vayan a inscribir, que ya piensen en el comprobante de pago electrónico, conozcan este tema del comprobante de pago electrónico, para que ya puedan cumplir con esta obligación sin ningún problema a partir del primer día calendario del tercer mes siguiente a su inscripción. Claro, y aparte de eso también vemos un ahorro por parte del contribuyente, ¿no? Si por ejemplo, hoy día me inscribo para tener un negocio como persona natural o es una empresa y ya puedo emitir comprobantes electrónicos desde ahora, entonces ya hacerlo, ¿no? Porque si voy a mandar a autorizar comprobantes solamente para tenerlo 3 meses y de ahí mi obligación va a ser electrónicos, entonces mejor desde el inicio, como tú dices, empezar con los electrónicos y de esa manera también hay un ahorro para el contribuyente. Exacto. Ese es el mensaje que hay que tener en cuenta, ya que son solamente 2-3 meses a lo mucho en que yo emitiría los físicos. Lo ideal es que ya el contribuyente tenga conocimiento y aproveche las ventajas que te da el comprobante de pago electrónico, ¿no? También sí. Otra regla de designación como emisor electrónico es en los casos en que yo ya me encuentro inscrito en el RUC, ya vengo funcionando como negocio, pero yo opto por emitir los comprobantes de pago electrónicos. O sea, de manera voluntaria, ¿no? De manera voluntaria. En el caso que yo de manera voluntaria emita los comprobantes de pago electrónicos, a partir del primer día calendario del sexto mes siguiente a esa emisión voluntaria, yo ya voy a tener que emitir exclusivamente de manera electrónica. Es decir, antes de esa fecha yo puedo usar ambos, usar tanto los electrónicos como los físicos sin ningún problema, pero a partir del primer día calendario del sexto mes ya exclusivamente tendría que emitir los comprobantes de pago electrónico. Por dar un ejemplo, ahí en la imagen lo estamos viendo, si yo soy emisor voluntario el 15 de diciembre del 2020, entonces el primer día calendario del sexto mes siguiente a esa fecha es el 1 de junio del 2021. Pues a partir de esa fecha exclusivamente tendría que emitir facturas y boletas de venta electrónicas, por ejemplo, ¿no? Ok, claro, sí, está claro tu ejemplo. Eso es en el caso de que contribuyentes que hayan iniciado mucho antes su negocio, ¿verdad? Por ejemplo, que hayan tenido su negocio, hayan abierto, por ejemplo, en el 2015, ¿no?
y he seguido y no estaba obligado y decido, por ejemplo, el día de hoy emitir un comprobante electrónico, ¿no? Emito un comprobante electrónico y recién estaría obligado, si sería, estamos diciembre, enero, febrero, marzo, abril, en este caso sería mayo, el 1 de mayo, a partir del 2 de mayo estaría obligado a emitir comprobantes electrónicos de manera obligatoria, ¿verdad? Así es, exacto. Y en todo caso, si ya yo no soy un nuevo inscrito, o yo ya estoy inscrito, pero todavía no he emitido de manera voluntaria y no calzo en ninguno de estos supuestos que hemos mencionado, entonces hay una regla que es de acuerdo al nivel de ingresos que ha sido aprobada en una resolución de SUNAT, que es la 279 del 2019 de SUNAT, en el cual por 3 tramos establece las fechas de designación como emisores electrónicos. Para los que han superado o han obtenido hasta ingresos de 75 UITs al 31 de diciembre del 2019, entonces aquellos que han superado o han igualado las 75 UITs de ingresos anuales, la fecha en la cual deben emitir facturas y boletas de venta electrónicas es a partir del 1 de enero del 2021, este mes de enero que viene. Pero para aquellos que no han pasado las 75 UITs, o sea, tienen ingresos anuales menores a 75 UITs, pero sus ingresos son iguales o mayores a 23 UITs, los que están en ese tramo, tienen 2 fechas. Para sus facturas, la fecha de designación va a ser el 1 de enero del 2021, este mes de enero próximo, pero las boletas de venta todavía tienen la obligación de hacerlo de manera electrónica a partir del 1 de julio del 2021, a mitad de año, a mitad del próximo año. Y para aquellos que ya no han superado las 23 UITs, o sea, son menores a 23 UITs, también se parten 2 fechas. Sus facturas será a partir del 1 de julio del 2021 y las boletas de ventas serán a partir del 1 de enero del 2022. A partir de esas fechas van a tener la obligación de emitir las facturas y boletas de venta electrónicas. O sea, Miguel, se puede concluir entonces que los que están en el régimen general, MIPE tributario o en el régimen especial estarían obligados, o sea, ya todos a partir del 1 de enero del 2022 ya todos están obligados a llevar ya comprobantes electrónicos. Exacto. Ahora hay que tener en cuenta, y justo era lo que me comentabas hace un momento, de los sujetos del nuevo RUS. Los sujetos del nuevo RUS, ellos al estar en el nuevo RUS, incluso hay situaciones en las cuales pueden haber adquirido la calidad de emisor electrónico estando en el nuevo RUS, por ejemplo cuando yo emití de manera voluntaria, pero a los sujetos del nuevo RUS todavía, mientras estén en dicho régimen, se les permite emitir las boletas de venta de manera física, si es que han adquirido la calidad de emisor electrónico estando en el nuevo RUS. Y a partir del 1 de enero del 2020, aquellos sujetos del nuevo RUS que cambien de régimen, se cambien al régimen especial, por dar un ejemplo, o se cambien al RMT, a partir del mes de enero del 1 de enero del 2020, entonces su fecha de designación para esos casos va a ser a partir del 1 de julio del año siguiente en que haya salido de ese régimen. Por dar un ejemplo, igual, yo en el mes de octubre salí del régimen del nuevo RUS, ¿no? Porque estoy ascendiendo, no puedo hacerlo en ese mes. Del nuevo RUS al régimen especial puedo trasladarme en cualquier mes del año, ¿de acuerdo? Entonces, a partir del 1 de julio del año siguiente, es decir, a partir del 1 de julio del 2021, yo tendría que emitir las facturas de manera electrónica. Y a partir del 1 de enero del año subsiguiente, es decir, 1 de enero del 2022, tendría que emitir las boletas de venta de manera electrónica. Y esa va a ser una regla que va a quedar en el tiempo. O sea, yo puedo estar en el nuevo RUS el año 2021, el año 2022, pero el año 2022 yo recién cambié al régimen especial. Entonces igual, será 1 de julio del 2023, ¿no? Y 1 de enero del 2024, que es el año subsiguiente. O sea, esa regla que va a quedar en el tiempo, ¿no? En el del nuevo RUS. Exacto. Y bueno, y en general hay algunas situaciones ya muy específicas en que no han calzado en ninguno de estos supuestos que hemos mencionado. Entonces, a ellos sí se les ha indicado de manera directa que a partir del 1 de enero del 2022 van a tener la designación como emisores electrónicos,
que son sujetos que ya, casos muy puntuales en el cual la norma no les ha alcanzado. En general, como tú ya lo habías mencionado, salvo del nuevo RUS, todos los sujetos ya están siendo designados emisores electrónicos a partir del 1 de enero del 2022. Exacto, exacto. La verdad que nos has comentado cosas pero muy interesantes acerca de los comprobantes electrónicos. Así que, Miguel, en este momento vamos a pasar a un video y regresamos con ustedes para responder todas sus preguntas. Y mientras tanto sigan consultando, que vamos a preguntar a Miguel todo lo que las dudas que ustedes puedan tener. Ahora ya puedes emitir tus comprobantes de pago electrónicos desde un celular. A través del app Emprender de la SUNAT podrás realizar transacciones sin costo alguno, de manera virtual, desde tu casa, las 24 horas del día, durante toda la semana. Para emitir una factura o boleta electrónica desde un celular, primero debes descargar el app Emprender. Luego dar clic a la opción de emisión de comprobantes de pago. En el catálogo de productos debes registrar los bienes o servicios que ofrece tu negocio. Cuando realices la venta o brindes el servicio, debes seguir los siguientes pasos: consignar el DNI o RUC del cliente, agregar el bien o servicio adquirido. No se olvide de verificar los datos consignados y, por último, dar clic a emitir la factura o boleta electrónica. Así de fácil y rápido. Además, el sistema te permite enviar inmediatamente el comprobante de pago al cliente por correo electrónico o WhatsApp. El uso de comprobantes de pago electrónicos te permite como empresa ahorrar los costos de manejar documentos físicos, mejorar la productividad y facilitar tu cumplimiento tributario. El app Emprender también te permite conocer la situación tributaria de tu negocio, ingresar a tu buzón electrónico, consultar tu RUC, comprobantes de pago, declaraciones y pagos y generar el reporte tributario para terceros. También podrás recibir alertas o recordatorios para cumplir oportunamente con tus obligaciones e informarte sobre los beneficios, servicios y facilidades tributarias para las MIPES. SUNAT, Gobierno del Perú, el Perú primero. Y regresamos con ustedes para responder todas sus preguntas. Y acá vamos con Omar León. Nos pregunta Miguel: buenos días, ¿qué tal es el app Emprender para la facturación electrónica y cómo es la operatividad del mismo? ¿Es rápido? Sí, incluso el app Emprender, que es la última app que ha publicado la SUNAT y que está a disposición a través de Play Store, usa una tecnología distinta al app SUNAT, que es el app que ya existía para emitir comprobantes de pago, ya que es una app nativa, es decir que incluso no me pide tantas veces el logueo con mi clave SOL, y eso es una gran ventaja porque de alguna manera me permite emitir más comprobantes de pago en menos tiempo. Entonces la funcionalidad del app Emprender, incluso al tener una tecnología distinta al app SUNAT, que es el que ya existía desde siempre, es mucho más recomendable, ¿no? Ok, gracias. Yolanda Aranda, ¿y la modificación que se ha promulgado recientemente? ¿Ha habido alguna modificación al respecto, Miguel? Sí, comentarlo de manera general. Ha habido una resolución de superintendencia, que es la 193 del 2020, que ha sido publicada recientemente. Es aplicable para los sistemas del contribuyente, el sistema facturador y el sistema OCE, en el cual se está haciendo determinados ajustes a la estructura del comprobante de pago a raíz de un decreto de urgencia que se ha publicado a inicios de este año, que es el decreto de urgencia 13 del 2020 sobre las facturas negociables. Entonces se están incorporando algunos campos que son necesarios para dar cumplimiento a ese decreto de urgencia, puntualmente para las facturas emitidas al crédito. Para las facturas emitidas al crédito va a ser necesario hacer referencia a algunos datos, como son el monto que está pendiente de pago y el plazo de pago acordado, ¿no? para ese pago al crédito, que son datos que van a servir mucho para que de una manera mucho más rápida yo mi factura se la pueda llevar a Cavalli para que se vuelva una factura negociable. La factura negociable es un título valor que me va a permitir de alguna manera financiarme. Es un dato muy importante porque esto está orientado para las MIPES, para que puedan acceder a financiamientos, ¿no? A través de la factura negociable. Okay. Entonces sería bueno tener en cuenta esta última norma que ha sido publicada, pero que todavía está vigente a partir del 1 de abril del 2021. Gracias, Miguel, y gracias, Yolanda Aranda, por la pregunta.
Tenemos la pregunta de Denis Pesares Santillán. ¿Los tickets emitidos en los peajes de Provías se considera un comprobante de pago? Lo que ocurre es que hay bastantes documentos que son emitidos por un pago que una persona realiza y que no necesariamente es exactamente por la prestación de un servicio, sino muchos de estos califican como tasas, califican como tributos incluso, derechos, tasas, contribuciones, etcétera, en el cual nos cobran las entidades del Estado. Entonces, si es una entidad del Estado la que me está haciendo un cobro, no me va a dar un comprobante de pago, sino me va a dar una constancia, un voucher, un recibo, que igual son documentos que de alguna manera, si bien no están reconocidos como comprobantes de pago, yo tengo que guardarlos para poder acreditar ese desembolso que he realizado, ¿no? Ya, ok, gracias. Gracias, Denis. Tenemos a Martín Corales, que nos pregunta: yo vendo accesorios para la crianza de aves, cuyes, ¿cómo se haría para que los que me traen ciertos productos que no me venden con factura? Ahí hay que tener en cuenta un documento que habíamos mencionado hace un momento, que son las liquidaciones de compra. Las liquidaciones de compra también es un comprobante de pago que, a diferencia del resto de comprobantes de pago como las facturas y boletas de venta, es emitida por el comprador, no por el vendedor, sino por el comprador. Y esa liquidación de compra también me permite sustentar el crédito fiscal o el costo-gasto, pero solamente se puede utilizar en determinadas operaciones, que son compras a personas naturales, que son productoras o acopiadoras de productos primarios, productos agrícolas, pesca artesanal, por dar un ejemplo, minería aurífera, artesanal. Entonces, la liquidación de compra electrónica es un documento que lo emite el comprador cuando le compra a un vendedor que esté en cualquiera de estos supuestos, ¿no? Como condición para poder usar la liquidación de compra, tener en cuenta es que el vendedor no debería tener número de RUC, no debería contar con número de RUC, y se puede emitir las liquidaciones de compra hasta un límite, que es 75 UITs en el año, respecto a ese vendedor, ¿no? O sea, el que me está vendiendo solamente se puede emitir hasta 75 UITs. Superado esas 75 UITs, sí corresponde ya que el vendedor tramite un número de RUC y me entregue mis facturas y mis boletas de venta. Ok, gracias Miguel, gracias Martín Corales. Siguiente pregunta, María Josefina Maldonado nos dice: buenos días, ¿cuánto es el tope de boletas que debo considerar? No hay un tope de boletas de venta. Los topes para los negocios están en base al tipo de régimen al cual están acogidos, ¿no? En el caso en que yo esté en el nuevo RUS hay un límite de 8.000 soles mensuales. En el caso del régimen especial también tiene límites anuales de 525.000. En el RMT ya los límites son mayores, y el régimen general, bueno, cualquier contribuyente podría estar. Pero límite en sí, el límite por emitir boleta de ventas no es el límite por emitir boleta de ventas, sino es el límite que tengo yo para ubicarme en algún régimen del impuesto a la renta. Ok, gracias Miguel, gracias María Josefina. Siguiente pregunta, dice Demont Hattenson: si estoy en el MIPE, mi empresa puede comprar agregados para la construcción y solo tiene boleta, están en el RUS, en este caso sí puedo incluirlo en la contabilidad. Sí, pero tener en cuenta que en el caso del nuevo RUS tiene límites, no es algo vinculado a la facturación, al tema de comprantes de pago. Yo puedo pedir boleta de venta al sujeto que está en el nuevo RUS. Si yo soy empresa, si yo soy negocio, le puedo pedir boleta de ventas al que está en el nuevo RUS, pero el inconveniente que yo voy a tener es que la deducción del gasto va a estar limitada, ¿no? Eso de acuerdo a la normativa de la ley del impuesto a la renta. Entonces eso a tenerlo en cuenta. ¿Se puede pedir boleta de ventas a un sujeto del nuevo RUS? Sí, pero el efecto va a ser con respecto a la deducción del gasto en el impuesto a la renta, que maneja un límite el día de hoy, ¿no? Así es. Muchas gracias, Mon Hattenson. Siguiente pregunta de Harvey Vázquez. Buenos días. Ayer por un servicio le emitieron un recibo por honorarios en físico. Aduce el señor que hace un mes igual emitió un recibo por honorario a otra empresa que aceptaron sin ningún problema. Consulta, ¿aún tiene validez el recibo por honorario físico? Lo que ocurre es lo siguiente. En el tema del recibo por honorarios, ya desde hace varios años,
es de manera electrónica, la obligación de emitirlo es de manera electrónica. Solamente hay situaciones en las cuales por contingencia, ¿cuál sería una contingencia? Es decir, alguna situación no imputable al emisor, en el cual se encuentra imposibilitado en el momento en que me tiene que dar el recibo por honorario, se encuentra imposibilitado de poder emitirlo. De repente porque cayó en una situación en que no hay fluido eléctrico, por dar un ejemplo, y yo tengo que entregar el recibo por honorario y no hay fluido eléctrico, o de repente no hay conexión a internet, se cortó el internet, yo tengo que entregar igual el recibo por honorario y no tengo conexión a internet. Entonces en situaciones de ese tipo podría darse en que yo tenga que emitir, porque ya tengo la obligación de entregar el recibo por honorario, emitir un recibo por honorario físico. Pero son situaciones muy residuales, porque en realidad lo que yo siempre debo exigir es el recibo por honorarios electrónicos para no tener ningún tipo de inconveniente. Así es, muchas gracias Harvey Vázquez por la pregunta. Tenemos la pregunta de Gisela Rivas Ordinola, nos pregunta, ¿se guarda el XML de compras y por qué? Sí, lo habíamos explicado al inicio, lo que pasa es que, y es algo que nos ha costado bastante tratar de entender, porque siempre nosotros hemos recibido el papel, como lo habíamos mencionado al inicio, ¿no? Y en el caso del comprobante de pago electrónico, el comprobante electrónico ya no es un papel, sino es un archivo, es justo el archivo en formato XML. Entonces, en muchos casos todavía se acercan a hacer una compra y reciben una impresión y dice factura electrónica. Ok, se puede recibir esa impresión. Es más, ahí puedo tener datos de mi factura. Lo puedo tener, no hay ningún problema. Pero ojo, ese no es el documento electrónico, esa no es la factura electrónica. El documento electrónico va a ser el archivo en formato XML y lo que yo debo almacenar como sustento de mi crédito fiscal y gasto es exactamente ese archivo XML. Ok, muchas gracias. Gracias Gisela Rivas por la pregunta. Tenemos a Daniela Brigitte. ¿Cómo hago o emitir una factura negociable si facturo electrónicamente por clave Sol SUNAT? Sí, no lo hemos explicado, hace un momento hemos comentado algo brevemente. Lo que ocurre es que la factura negociable no es un comprobante de pago, ojo. Para más o menos tener la idea, la factura negociable es un título valor. ¿Qué es un título valor? Es un documento que representa una obligación, que representa una deuda. ¿De acuerdo? Esa es la factura negociable, así como las letras de cambio, así como los cheques. Bueno, la factura negociable también es un título valor. ¿Qué es lo que ocurre? Que la factura negociable puede estar originada en una factura electrónica. Y esa factura electrónica yo la puedo emitir desde el sistema SOL o la puedo emitir desde el sistema del contribuyente, desde el sistema facturador, desde cualquier sistema. Yo puedo emitir la factura electrónica. ¿Qué hago para poder constituir una factura negociable originada en una factura electrónica y tener este famoso título valor? Yo lo que tengo que hacer es llevar mi factura electrónica a una institución que se llama Cavalli. Es una entidad liquidadora de valores. Y esa entidad lo que hace es realizar una anotación en cuenta. ¿Por qué? Porque en el caso de las facturas físicas, como es un papel, la tercera copia es la factura negociable, que también es un papel. ¿De acuerdo? En el comprobante de pago físico. Pero en el caso del comprobante de pago electrónico, al no existir papel, la manera como se consigue ese título valor, llamado factura negociable, es a través de una anotación en cuenta que se da en esta institución Cavalli. Entonces yo le llevo mi factura electrónica, que puede ser emitida a través de SOL, y ellos tienen un aplicativo que se llama FactTrack, en el cual tengo que llenar algunos datos vinculados a lo que va a tener esta factura negociable, como son el monto pendiente de pago de esa factura negociable, como son los plazos de pagos acordados para ese crédito. Y una vez que yo he informado eso a Cavalli, Cavalli va a realizar esta anotación en cuenta, previa comunicación al deudor, va a realizar esta anotación en cuenta. Y esa anotación en cuenta, que es algo que no es un papel, como lo había mencionado, sino es un valor representado en esta anotación en cuenta que realiza Cavalli, va a ser la factura negociable. ¿De acuerdo? Y esa factura negociable representada en esa anotación es la que yo voy a poder vender de un sujeto a otro para poder yo obtener liquidez. Lo había mencionado que eso es muy importante para las MIPES, porque ya desde hace varios años hay una intención de que las MIPES utilicen esta herramienta para poder financiarse.
¿no? A través de un título de valor pueden obtener un financiamiento, porque ese título de valor, esa factura negociable, se lo pueden vender a un banco o a una empresa de factoring y obtienen la liquidez inmediatamente. O sea, pueden vender al crédito, ¿no? Realizan la venta al crédito con sus clientes, pero le dicen vamos a constituir esto en factura negociable, y esa factura negociable se lo venden a una entidad financiera, obtienen liquidez y ellos pueden seguir comprando productos para seguir vendiendo, ¿no? Entonces es una herramienta bastante importante que se puede originar en una factura electrónica. Gracias, gracias Daniela. Tenemos la siguiente pregunta, dice Ana Rivero. Buenos días, pero entiendo que si la factura le dan de manera impresa, ¿necesariamente tengo que guardar el archivo en XML? Sí, tener en cuenta que en el caso en que la factura me la hayan emitido a través del portal de SUNAT, a través de Sol, toda la información se va a guardar en el sistema Sol, va a estar en la página web de SUNAT. Ahí no tengo la obligación de guardar algo, porque siempre voy a poder acceder a la página y consultar el comprobante, incluso hasta descargarlo, en el caso en que la factura me la hayan emitido a través del sistema Sol, ¿de acuerdo? Pero en el caso de los sistemas del contribuyente, el sistema facturador o el sistema OCE, la información del comprobante de pago yo la tengo que recibir del emisor. Mi comprobante de pago, mejor dicho, lo tengo que recibir del emisor. Así como yo recibía el comprobante de pago físico, que el emisor llenaba el papel, sacaba la copia que me correspondía a mí, me lo entregaba. En el caso del comprobante de pago electrónico, lo que me tiene que dar es ese archivo en formato XML. Entonces a mí me lo puede mandar a mi correo, yo le doy simplemente mi correo electrónico, o probablemente, porque eso también hacen algunas empresas, algunos emisores, me indican en una impresión que me hayan dado, me indican cuál es la dirección de la página web donde va a estar colgado mi comprobante de pago electrónico. Y yo puedo acceder a esa dirección y descargar de la página web del emisor mi comprobante de pago electrónico. Pero en esos casos sí yo tengo la obligación de almacenar ese archivo, almacenar el formato XML, ¿no? Porque repito, la representación impresa de una factura no es en sí la factura, es el mismo archivo XML. Así es, sí. Eso lo has mencionado. Muchas gracias, Ana Rivero. Siguiente consulta de Mili Gaby, nos dice, ¿cómo puedo emitir el comprobante de pago por el celular? A través de los apps de SUNAT. Si es que yo quiero utilizar el sistema Sol, ya lo habíamos mencionado, se puede descargar el app Emprender en caso de negocios. Si yo quiero emitir recibos por honorarios, porque soy generador de rentas de cuarta categoría y quiero emitirlos desde mi celular, también puedo descargarme el app Personas, o también está el app SUNAT, que ahí me permite emitir cualquiera de los comprobantes, ¿no? Tanto facturas, boleta de ventas, notas de crédito y débito, o también el recibo por honorarios electrónicos, todos ellos de manera gratuita, descargadas desde Play Store, en cualquier celular. Ahora, solamente para comentarlo, los otros sistemas, como por ejemplo el sistema del contribuyente o el sistema OCE, son tan versátiles que incluso permiten que yo como emisor, al momento de implementar mi sistema de facturación, pueda también haber adquirido una solución, un software, un programa, un aplicativo que se instale en mi celular. Y ahí no estoy usando el sistema Sol de SUNAT, sino me he comprado o he desarrollado un aplicativo que utiliza el sistema del contribuyente, pero que está instalado en mi celular, ¿no? Entonces, ojo, no es que solo el sistema Sol permita una solución de emitir a través de un celular, sino el resto de sistemas también lo permiten, en especial el sistema del contribuyente y el sistema OCE también permite que un contribuyente, al momento de implementar su sistema de facturación o al momento de adquirir un sistema de facturación, que el día de hoy el mercado te da diversas soluciones bastante baratas, muchas de ellas orientadas a micros, a pequeñas empresas. Hay incluso varios que permiten instalarlo en un celular. No es el sistema Sol, sino es el sistema del contribuyente. O sea, ahí también se puede optar por esas opciones, ¿no? Por esas vías. Ok, muchas gracias Mili por la pregunta. Siguiente pregunta, dice, nos están preguntando, buenos días, ¿los emisores electrónicos también están obligados a llevar libros electrónicos? La obligación de libros electrónicos es distinta a la obligación de emitir de manera electrónica. Me parece que en libros electrónicos hay un tope que es de 75 UITs. Si no está uno por debajo de las 75 UITs, no hay obligación aún de llevar registros electrónicos. Pero esa es una obligación distinta a los comprobantes de pago electrónico.
En el caso de los comprobantes de pago electrónico ya lo hemos mencionado, que el 1 de enero del 2022 ya se está llegando a la fecha en que se tendría que emitir siempre de manera electrónica, ¿no?, los comprobantes de pago. O sea que la obligación es para una cosa es llevar comprobantes electrónicos y otra cosa es libros electrónicos, ¿no? O sea, son dos normativas diferentes, entonces no quiere decir porque ya llevo comprobantes electrónicos también tenga que llevar obligatoriamente los libros electrónicos, ¿no? Es básicamente es eso. Ok, muchas gracias por la pregunta. Y tenemos a Ángel Bustamante, nos pregunta acerca de los archivos físicos de compras y ventas, ¿deben seguir siendo físicos o hasta cuándo o basta con el archivo digital? No me queda muy claro lo que ha preguntado, pero estoy entendiendo lo siguiente. En el caso en que es parecido a la pregunta que nos han hecho hace un momento, en el caso en que yo haya recibido como comprador, como adquirente o como usuario de un servicio un comprobante de pago electrónico, pero me lo dieron impreso, una representación impresa, en el caso de factura, me lo dieron impresa, entonces eso ya hemos dicho que no es el comprobante de pago, lo que hay que almacenar es el archivo. Pero en el caso en que sí me hayan emitido un comprobante de pago físico, ¿por qué? Porque si bien existe la obligación de emitir de manera electrónica, habíamos mencionado que puede haber situaciones en las cuales el emisor electrónico se encuentra, por causas no imputables a él, impedido de emitir el comprobante de pago electrónico. Lo habíamos dicho, por ejemplo, se fue el fluido eléctrico, se fue el internet, etcétera. Diversas situaciones que no son imputables al emisor, y en ese caso el emisor electrónico sí podría emitir, por una situación de contingencia, un formato físico, un comprobante de pago físico. Que ojo, ese comprobante de pago físico debe reunir unos requisitos: tener una glosa que indica que ha sido emitido en contingencia, y también hay una glosa que indica que es emisor electrónico. Entonces, esos talonarios de comprobantes son solicitados por los que son emisores electrónicos obligados, y solamente se tienen por contingencia, por situaciones de contingencia, ¿no? Si es que yo recibo ese tipo de comprobantes de pago, que es físico, claro, ahí sí ese comprobante físico tendría que almacenarlo, tendría que guardarlo, ¿no? Pero en general los comprobantes de pago electrónicos no, eso tendría que yo recibirlo siempre por un medio electrónico, en el caso de facturas. En el caso de boletas de ventas, sí, también lo habíamos mencionado, me lo pueden enviar a través de un medio electrónico, pero también me podrían entregar una representación impresa de la boleta de venta, ¿no? En el caso de boleta de venta sí todavía existe la posibilidad de que yo guarde la representación impresa de la boleta de venta. Ok, así es. Muchas gracias, Ángel Bustamante, y recordarles también de que todas las preguntas que no hayan sido contestadas por Miguel van a ser contestadas por nuestras redes sociales a través del Facebook. Recuerden que tenemos el Instagram, Twitter, entonces van a ser contestadas por esos medios. Agradecer también al alcance de esta transmisión es de 25.262 personas. Agradecer a los departamentos de Lima, Arequipa, La Libertad, Puno y Junín por haber estado con nosotros el día de hoy. Miguel, quiero agradecerte por haber participado en este conversatorio conmigo acerca de los comprobantes electrónicos. Y no sé si puedas decirnos o darles un tip a los contribuyentes con relación a los comprobantes electrónicos. Sí, no, más bien muchas gracias por la invitación. Yo encantado, en cualquier otra oportunidad estoy a disposición para seguir conversando de este tema, que como ya lo había mencionado al inicio, si bien existen normativas de SUNAT que establecen una obligación de utilizar el comprobante de pago electrónico, eso es algo que debería entenderse de una manera mucho más amplia, que es sobre las tecnologías de la información, ya que la tecnología de la información es algo que va a ayudar a cualquier proceso, en este caso a cualquier empresa, para poder optimizar un negocio. Entonces, cuando se llega a conocer esos grandes beneficios de la tecnología de la información, y que dentro de esto está también el comprobante de pago electrónico, entonces la producción de una empresa se va a ver mucho más optimizada, mejorada, ¿no? Entonces no hay que verlo necesariamente como una obligación, sino más bien como obtener los beneficios de este tema más grande, que es la tecnología de la información. Muchas gracias, Miguel, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes que han estado en esta transmisión viendo el tema de comprobantes electrónicos. No se olviden, cualquier duda que usted pueda tener puede escribirnos a nuestras redes sociales, y también tenemos la atención en nuestros centros de servicios y también lo que es central de consultas al 315-0730
o *4000 y estamos a su disposición. También nos pueden escribir para indicarnos qué temas les gustaría a ustedes que tratemos más adelante en nuestras futuras transmisiones. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana, bendiciones para todos, cuídense, bye bye.